Walter Rizzo, El poder del pensamiento flexible, de una mente rígida a una mente libre y abierta al cambio. Capítulo 1. Tres tipos de mentes: rígida, líquida y flexible. Reseña. La función del hombre sabio consiste, sobre todo, en deliberar rectamente, y deliberar rectamente en el sentido más estricto de la palabra, quien apunta en sus cálculos hacia las más altas actividades abiertas del hombre. Aristóteles, Ética de Nicómaco, 7. Las personas tienen formas distintas de relacionarse con la información disponible en sus cerebros. Algunos se apegan a ella y otros son más arriesgados a la hora de modificarla. Hay quienes insisten de manera testaruda en que poseen la razón cuando objetivamente no es así. Y hay quienes reconocen sus errores y simplemente tratan de sacarle provecho a las situaciones nuevas o desconocidas. Existen mentes que parecen de piedra, inmóviles, monolíticas, duras, impenetrables y rígidas, donde la experiencia y el conocimiento se han solidificado de manera sustancial e irrevocable con el paso de los años. Estas mentes están determinadas de una vez por todas. Ya no aprenden nada distinto a lo que ya saben, porque su procesamiento obra por acumulación y no por selección. Creen haber visto la luz, cuando en realidad andan a ciegas, vagando por un oscurantismo cada vez más alejado de la realidad. Un golpe certero las hace trizas o las resquebraja, porque no están preparadas para enfrentar los dilemas y las contradicciones con su fuero interno. La mente de piedra no se permite dudar y aborrece la autocrítica. Sus fundamentos son inmodificables e indiscutibles. Por otro lado, y parafraseando al sociólogo Zygmunt Bauman, hay mentes que podríamos llamar líquidas, que no se interesan por nada y se acomodan a las demandas de la vida, sin fijar posiciones de ningún tipo. Mentes sin cuerpo propio, informes, incoloras, sin constancia ni sustancias, indolentes y lejanas a cualquier compromiso. Son cerebros sin memoria. Pero ojo, no es el fluir del sabio que ha comprendido el constante devenir y se monta en él, sino la negación de la propia existencia. Indolencia esencial, donde las luces se han apagado para dar un paso a un relativismo de mala cepa. Nada es verdadero o todo da igual. La mente líquida no tiene de qué dudar y desconoce la autocrítica, porque no tiene puntos de referencia ni fundamentos claros. Y también existen las mentes flexibles, porque funcionan como la arcilla. Poseen un material básico a partir del cual se pueden obtener distintas formas. No son insustanciales como las mentes líquidas, pero tampoco están definidas de una vez para siempre como las mentes de piedra. Pueden avanzar, modificarse, reinventarse, crecer, actualizarse, revisarse, dudar y escudriñar en ellas mismas sin sufrir traumas. Asimilan las contradicciones e intentan resolverlas. No se aferran al pasado ni lo niegan, más bien lo asumen sin perder la capacidad crítica. La mente de arcilla muestra una fortaleza similar a la que el taoísmo le atribuye al bambú. Es elegante, erguido y fuerte. Es hueco por dentro y además receptivo y humilde. Se inclina con el viento, pero no se quiebra. Para los seguidores de Lao Tzu, la suavidad y la flexibilidad están íntimamente relacionadas con la vida, mientras la dureza y la rigidez están asociadas a la muerte. La mente de arcilla posee fundamentos y principios, pero no son inmutables. La mente de piedra, es decir, rígida, choca con la realidad objetiva una y otra vez. La mente líquida pasa por la vida y no hace contacto. La mente de arcilla, es decir, flexible, abraza la existencia de una manera equilibrada. Las personas se podrían ubicar en un continuo de tal manera que podríamos hallar gente más o menos rígida, flexible o líquida, o con el predominio de un tipo de mente y pequeñas pinceladas de las otras. Más aún, la analogía nos permite la opción de que un tipo de mente se transforme en otro. Las piedras pueden derretirse o ablandarse bajo temperaturas extremas. La arcilla puede endurecerse o volverse polvo, y lo líquido puede solidificarse. No obstante, e independiente de las variaciones posibles,
Lo que define un tipo específico de mente es el estilo cognitivo, o el modo tendencia relativamente estable de procesar la información de una manera específica. Profundicemos cada estilo mental en detalle. La mente rígida. El padre de una novia que tuve en mi juventud, un español exiliado por el régimen franquista, juraba que el hombre nunca había llegado a la luna, y que todo era un montaje, porque según la religión que profesaba, el mundo ya se habría acabado si hubieran llegado allá. El señor no sufría de ninguna alteración psiquiátrica. Era un buen hombre, amable con la gente y emprendedor. Pero en lo profundo de su aparato mental existía una marcada distorsión de la realidad, la negación a ver las cosas como son. Me pasé algunos años tratando de probarle que la banderita norteamericana realmente estaba clavada en la luna. Sin embargo, cada vez que lo intentaba me decía con cierta conmiseración: Vamos, hombre, Walter, no te dejes engañar de esta manera. Tú eres un chaval muy inteligente para que te creas estas patrañas. Creo que ni siquiera subiéndolo a una nave espacial hubiera logrado que modificara su punto de vista. El mecanismo básico de las personas rígidas es la resistencia a cambiar cualquiera de sus comportamientos, creencias u opiniones, aunque la evidencia y los hechos les demuestren que están equivocadas. Al tener tan poca variabilidad de respuesta, su capacidad de adaptación es supremamente pobre. La mente rígida vive en un limbo facilista, distorsionado y altamente peligroso, donde la verdad ha sido secuestrada en nombre de alguien o algo. Facilista porque tapa el sol con el dedo y se atrinchera en la lógica del dogmatismo, tratando de defender lo indefendible con argumentos simplistas. Si siempre fue así, por algo es. Es distorsionado porque los procesos de toma de decisión que producen los sujetos inflexibles están saturados de sesgos y errores cognitivos, de los cuales no suelen estar conscientes. Y es peligroso porque cuando las personas rígidas son confrontadas o acorraladas con argumentos sólidos, se vuelven profundamente irascibles, autoritarias e impositivas. Los datos disponibles muestran que cuanto más cerrada es la mente, mayor será la probabilidad de enfermedad mental. Solo a manera de ejemplo, la rigidez psicológica se ha asociado con problemas interpersonales, es decir, agresividad, comunicación, colaboración, a trastornos de la infancia, es decir, los padres y madres rígidos tienden a generar trastornos de diversa índole en sus hijos, como por ejemplo alcoholismo, esquizofrenia, desorden de la personalidad obsesivo-compulsivo, anorexia nerviosa, depresión, rumiaciones cognitivas e ideaciones suicidas, entre muchas más alteraciones mentales. La tradición y las normas establecidas atrapan las mentes rígidas y las llevan a un proceso de achicamiento del mundo hasta deformarlo. El pasado se convierte en un fundamentalismo personalizado y hecho a medida, tan inconcebible como irracional. La adherencia compulsiva a determinadas creencias, emociones y conductas, la incapacidad de cuestionarlas o someterlas a escrutinio y la inercia en el procesamiento de la información que se repite una y otra vez les impiden acceder a un pensamiento crítico, útil y eficiente. La gente inflexible suele ser paquidérmica a la hora de actuar, debido a que su movilidad depende de un ideal de perfección inalcanzable. Para ellos, la incertidumbre, la contradicción y la ambigüedad son demonios que deben exorcizarse a como dé lugar. Cuando se ven obligados a enfrentar información discordante con sus bases de datos, entran en cortocircuito o simplemente se paralizan, porque su repertorio no está preparado para la espontaneidad y la improvisación. En el apéndice A puede verse el perfil básico de las mentes rígidas, sus creencias centrales, sus pensamientos, sus miedos y sus estrategias de supervivencia. Algunas de las desventajas de la mente rígida. Para la gente inflexible es muy difícil alcanzar un estado de paz interior. Más aún, prácticamente es imposible estar cerca de una persona rígida, llámese pareja, compañera o compañero de trabajo o de universidad, y no verse afectado negativamente por ella o por él. Podría pensarse que las mentes obstinadas deberían llevarse bien entre sí, pero no es verdad. Cuando dos individuos pétreos hacen contacto,
Casi siempre hay un roce implícito o explícito, así estén del mismo lado. Tarde que temprano, una escaramuza por el poder hace su aparición, tratando de mostrar quién es el más duro de matar, o quién es el más fiel a sus creencias. En versión cinematográfica, Alien vs Depredador. Algunos de los inconvenientes que arrastran la rigidez y la inflexibilidad son niveles altos de estrés y depresión, baja tolerancia a la frustración, no hay mente rígida que no haga pataleta, angustia por no tener el control total de las cosas, malas relaciones interpersonales, el autoritarismo y el prejuicio que acompaña la rigidez generan malestar, rechazo y agresión. Dificultades en la toma de decisiones. La persona rígida suele inmovilizarse cuando los imponderables aparecen. Déficit en la resolución de problemas, debido a que ven el mundo en una sola dimensión. Les cuesta generar alternativas de solución. Alteraciones laborales, sexuales, afectivas y demás, porque toda persona rígida busca un perfeccionismo inalcanzable. Miedo a cometer errores y miedo al cambio. Dificultades en su crecimiento personal porque viven ancladas al pasado y a los deberías. La mente líquida. ¿Quién no ha estado alguna vez con alguien que lo único que hace es no tomar partido por nada o adopta alternativamente posiciones contradictorias sin intentar resolver o siquiera comprenderlas? Recuerdo que en cierta ocasión asistí a un seminario con el sociólogo Lipovetsky, y cuando le preguntaron si era de derecha o izquierda, respondió tranquilamente: depende del día, a veces soy de izquierda y a veces soy de derecha. Esa actitud sorprendió a gran parte del auditorio y a mí también. Asumir una actitud flexible no implica ser una veleta a la mitad del océano. Andar a la deriva en cuestiones ideológicas o éticas, sin ningún camino claro por donde transitar, puede resultar altamente contraproducente para el sujeto, e incluso para la sociedad en el que habita. Imaginemos que un ministro de Economía dijera: según mi estado de ánimos, a veces soy conservador y a veces soy liberal. ¿Su ministerio tendría éxito? Muy probablemente no. La economía sería un fenómeno indescifrable y vaporoso. Las protestas irían en aumento. No digo que haya que resolver siempre y a cualquier costo las dudas y conflictos en los cuales estamos enfrascados, pero tampoco debemos necesariamente quedar atrapados en ellos y eliminar mágicamente cualquier proceso de toma de decisión en aras de una comodidad intelectual o emocional. Ciertas contradicciones son insostenibles, per se. Por ejemplo, un ateo creyente, un psicópata defensor de los derechos humanos o un verdugo tierno. ¿Cuál podría haber sido una posición menos líquida frente a la disyuntiva planteada sobre ser de izquierda o de derecha? Quizás algo menos blando y despreocupado. Por ejemplo: no sé, no estoy seguro. Estoy en la búsqueda y revisando ciertas cuestiones. Hay cosas de la derecha que me parecen acertadas y otras de la izquierda que me parecen que podrían funcionar. No estoy matriculado de una manera categórica en ninguno de los dos, pero estoy revisando el tema. Una de las cuestiones básicas que definen la flexibilidad es precisamente el proceso de búsqueda abierta de información sin temor al cambio. La gente flexible no carece de opiniones, las tiene, pero no son intocables. Es decir, la flexibilidad psicológica se mueve entre el dogmatismo tenebroso de las mentes oscuras y la indolencia haragana de las mentes etéreas. El punto medio son las convicciones racionales y razonadas. Tengo ideas, puedo sustentarlas racionalmente y estoy dispuesto a oír seriamente el otro punto de vista. Una mente indefinida y apática es una mente voluble y despersonalizada, que no es capaz de reconocerse a sí misma. Es líquida, se escapa, se derrama, toma la forma del recipiente en que la contiene, o permanece indefinida e inconsistente. Vaciada de toda idea, la mente líquida le coquetea al nihilismo, no fija posición ni se compromete. Comte Sponville dice sobre el nihilismo: el nihilista es aquel que no cree en nada, nihil, ni siquiera en lo que es. El nihilismo es como una religión negativa.
Dios ha muerto, arrastrando con él todo lo que pretendía fundar, el ser y el valor, la verdad y el bien, el mundo y el hombre. Ya no queda otra cosa que la nada. En todo caso, nada que tenga valor, nada que merezca la pena ser amado o defendido. Todo vale lo mismo y no vale nada. Una cosa es apegarse irracionalmente a las propias creencias, como si fueran una verdad absoluta, y otra es fluctuar entre los extremos de una indefinición que jamás toma forma. La mente líquida piensa que si todo es relativo, nada vale, nada es cierto. Repito, una cosa es tener posturas flexibles y otra muy distinta no saber dónde está uno parado. En palabras del filósofo Oneto, en resumen, si aceptamos como igualmente legítimas todas las posiciones, su validez, su verdad, podemos ir perdiendo la capacidad de denuncia, de compromiso, de lucha por una convicción. De una mentalidad vacía y fofa, nada significativo puede surgir, tal como afirmaba Lucrecio. De la nada, nada proviene. Si no hay un núcleo central, no hay producción psicológica. Hay muy poco que dar y muy poco que crear. El problema no es el pensamiento, sino cómo pensamos. Veamos tres respuestas líquidas a preguntas sólidas. A un hombre mayor. ¿Qué opinas de lo de Irak? No sé. Irak, eso me queda muy lejos de aquí. No me complique la vida. A una mujer próxima a graduarse. ¿Qué opinas del calentamiento global y las implicaciones para las generaciones venideras? Algo leí alguna vez. Pero eso que tiene que ver conmigo, no entiendo. A un joven conductor de taxi. ¿Cuál es tu opinión acerca del matrimonio entre homosexuales? Yo qué sé, ¿acaso me vio cara de homosexual? La mente líquida pone todo control afuera, se deja llevar por la marejada y por eso es mediocre y trivial. Es mejor mimetizarse, diluirse en el conjunto indiferenciado de la población, pasar desapercibido y eludir cualquier responsabilidad. La motivación se convierte en algo tan instantáneo y volátil que la sola idea de profundizar produce molestia, pero no por miedo a que las ideas tambaleen como haría el dogmático, sino por simple y llana pereza. La mente líquida circula, pasa, atraviesa y tristemente no deja huellas. Su negligencia está en la omisión, en permanecer oculta, en no brillar con luz propia. Similar a lo que ocurre con algunas personalidades, la mente líquida no posee una identidad definida que permita establecer un perfil. La mente flexible. Mientras la mente rígida está petrificada y cerrada al cambio, y la mente líquida es gaseosa, la mente flexible posee un cuerpo modificable. No está fija en un punto ni se desliza por cualquier parte sin rumbo, sino que posee una dirección renovable. A la mente flexible le gusta el movimiento, la curiosidad, la exploración, el humor, la creatividad, la irreverencia y, por sobre todo, ponerse a prueba. Si la mente obstinada cierra la puerta al mundo para no poner en duda sus estructuras internas, y la mente líquida la abre de par en par, aunque sin discernimiento, la mente flexible deja la puerta entreabierta. Lo positivo de la mente rígida es que posee ideas. Lo negativo es que se enreda en ellas al pensar que son inmutables y eternas. Lo positivo de la mente líquida es que no pone barreras. Lo negativo es la carencia de puntos de vista. La mente flexible mantiene opiniones, tiene creencias y principios, pero está dispuesta al cambio y en pleno contacto con la realidad. La mentalidad amplia o abierta utiliza el pensamiento crítico como guía de sus decisiones. Se opone al dogmatismo, en tanto es capaz de dudar de lo que cree, cuando hay por qué dudar. Es decir, cuando la lógica, buenos argumentos, y la evidencia, el peso significativo de los hechos, la cuestionan, por lo tanto la obligan a examinar en serio los propios esquemas. Tal como afirman los psicólogos Peterson y Seligman. Podríamos decir que la mente abierta o flexible responde a una virtud correctiva que está incluida prácticamente en todos los catálogos de valores, recientes y antiguos, exaltando la cualidad del buen juicio,
la racionalidad y la apertura de otras opiniones. ¿Y la fe? ¿Existe la fe? ¿Una fe flexible? Para mí, existe una buena fe, en la cual el sujeto sabe por dónde transita, conoce sus fortalezas y debilidades, es capaz de escuchar y convivir con otras filosofías y religiones. La buena fe no es obsesiva, sino que busca el punto medio de la razón razonable y la creencia creíble, como afirma el teólogo Hans Kuhn. La buena fe siempre evita los extremos. En uno de los famosos pensamientos, Pascal nos recuerda que la credibilidad no puede presuponerse. El haber oído una cosa no debe nunca constituirse en la regla de vuestra fe. Al contrario, no debéis creer nada sin colocaros previamente en una situación como si no la hubieras oído nunca. Lo que os debe hacer creer es el consentimiento de vosotros con vosotros mismos y la voz permanente de vuestra propia razón. Ya sea que la fe sea un salto sobre la razón o una apuesta, no es inmune a la duda, porque la certeza no existe en ningún ámbito de la vida, al menos de lo que no somos místicos. Es conocida la posición asumida como el Dalai Lama cuando afirma: si la ciencia demuestra fehacientemente la falsedad de alguna doctrina budista, ésta debe ser modificada en consecuencia. ¿Habrá mayor apertura que poner a prueba la trascendencia? Siempre he visto a los budistas como científicos espirituales. ¿Es respetable la fe? Desde luego, si en su nombre no se violan los derechos humanos, si no es autoritaria, si no quiere imponerse a la fuerza, si no se asume a sí misma como poseedora de la verdad absoluta. En la buena fe, la razón no muere, se mezcla con el corazón, generando una decisión que implica el ser total. Volviendo a Hans Kuhn, la fe podría considerarse como una decisión que no está aprobada por la razón, pero sí puede justificarse ante ella. Vale la pena aclarar que la capacidad de duda no significa convertirse en un ratón de biblioteca, buscando desesperadamente la excepción a la regla. Para hacer el amor y disfrutarlo plenamente, no necesitamos el último artículo científico sobre los indicadores bioquímicos del orgasmo. Existe una duda retardataria, compulsiva generalizada y relacionada con profundos sentimientos de inseguridad. Y existe una duda progresista, asumida por la mente flexible, inspiradora, motivadora y poderosa, que bien calibrada hace a las personas más fuertes y seguras de sí mismas. 3 principios de la mente flexible. Ser flexible es un arte, una excelencia o una virtud compuesta de al menos 3 principios: la excepción a la regla, el camino del medio y el pluralismo. 1. La excepción a la regla. Recuerdo que cierta vez, en pleno vuelo, mi compañera de asiento le pidió a la azafata utilizar el baño de clase ejecutiva, porque el de la clase turista estaba ocupado, y había bastante gente en espera. La razón que esgrimió fue poderosa. Estaba embarazada y no se sentía muy bien. Como si fuera un robot, la respuesta de la aeromoza se ciñó estrictamente al manual de funciones. Lo siento, señora, pero ese baño solo lo pueden utilizar las personas de la clase ejecutiva. La mujer insistió con angustia: por favor, es que estoy muy mal. La azafata repitió su mensaje mecánicamente: usted no pertenece a esa clase. Yo intervine, tratando de convencerla. ¿Por qué no hace una excepción? Además, el baño de la clase ejecutiva está desocupado. Su respuesta, una vez más, fue tajante: no estoy autorizada para hacer excepciones. En fin, no hubo poder humano que la hiciera cambiar de opinión y considerar que el bienestar de una persona es más importante que la obediencia a un reglamento. En realidad, no procesó ninguna opinión distinta a la que ella estaba asentada a su pétrea mente. ¿Cómo podría haber actuado una persona flexible en esa situación? Habría sopesado lo que estaba en juego y ponderado ventajas y desventajas, además de los valores implicados. Podría pensarse que el miedo a los superiores pudo ser una variable que haya afectado las decisiones de la azafata en cuestión. Sin embargo, es claro que uno puede y debe tener un margen para improvisar y enfrentar lo inesperado, ya que un manual no puede contener el saber total.
a no ser que se considere sagrado. Y también es evidente, al menos para mí, que si la empresa en la cual estoy trabajando privilegia las reglas sobre las personas, la renuncia sería la mejor opción o la salida más digna. Buscar la excepción, la irregularidad de ciertas pautas establecidas, sugiere aterrizar las ideas, someterlas a contratación y humanizarlas. Implica poner la certeza en remojo. La mente flexible confronta los principios, criterios o mandatos, tratando de definir las fronteras a partir de las cuales dejan de funcionar. Por ejemplo, el valor de la perseverancia requiere de un límite para que no se convierta en fanatismo. Aprender a perder. El valor de la modestia, humildad, necesita de la autoestima para no caer en la negación del yo. El valor del autodominio requiere del derecho al placer o a la felicidad si no queremos terminar en una apología al autocastigo y los cilicios. La mansedumbre sin dignidad es bajeza o humillación. En otras palabras, la mente flexible tiene en cuenta la norma, pero también aquellos factores complementarios y equilibrantes que la apaciguan. El siguiente caso hipotético, citado con frecuencia en bioética, muestra con claridad las consecuencias que pueden surgir de un dilema ético. Un farmacéutico está cerrando la farmacia y en ese preciso instante llega un padre angustiado a solicitarle un medicamento porque su hijo tiene un ataque de asma y podría morirse si no se lo administra. El dueño del local mira con parsimonia el reloj que está expuesto en la pared y dice: «Lo siento, cierro a las 8 de la noche y son las 8:01». El padre alega que no hay otra farmacia abierta a esa hora y que si no le vende el medicamento, su hijo morirá. La respuesta del hombre es terminante. ¿No me entendió, señor? Ya cerré. El papá, al borde de un ataque de nervios, le suplica, le pide que se le ponga en su lugar, que piense en su hijo. Pero el otro se atrinchera detrás de la puerta, le pone las llaves, apaga las luces y se retira al interior del local. Independientemente de la irracionalidad del farmacéutico, lo que me interesa señalar es su incapacidad para crear alternativas de solución, cuando las pautas prefijadas no funcionan. La pregunta es obvia. ¿No podría cerrar el local 5 minutos después? La historia termina en que el papá del niño rompe el vidrio, penetra con furia a la farmacia y se lleva el medicamento a la fuerza. ¿Qué tipo de falta es más censurable? ¿Penetrar una propiedad privada sin autorización y robarse un remedio, que es sancionado por la ley, o dejar morir a un enfermo porque su padre llegó un minuto tarde, sancionado por la moral? ¿Hasta dónde queda justificada la acción de robar para salvar una vida? En definitiva, la ley versus la moral. No todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Obviamente no estoy sugiriendo que se deba violar la ley cada vez que queramos. Simplemente intento mostrar las consecuencias de no tener en cuenta las excepciones. Vale la pena acotar que en las encuestas realizadas sobre este caso en particular, la mayoría de los encuestados suelen estar de acuerdo con la actitud del padre. No me cabe duda de que la rigidez puede llegar hasta este extremo o más. ¿Podría haber creado Hitler una excepción a su demencial idea del antisemitismo y aceptar, así sea a regañadientes, que algunos judíos podían ser tan o más brillantes que los alemanes? Obviamente no, porque hubiera puesto a tambalear su doctrina de la supremacía racial. Las ideas dogmáticas se mantienen a sí mismas, eliminando toda posibilidad de duda y cualquier caso particular que se salga del esquema que les sirve de sustento. 2. El camino del medio. Cuando estaba en bachillerato, el profesor de geometría descriptiva era el logro del colegio. Cada examen era una tortura porque el 95% de los alumnos reprobaba. Uno de mis compañeros de curso decidió un día hacerle frente al hombre y decirle que su evaluación no era confiable, ya que si fallaban tantos, podía estar pasando una de las siguientes cosas. A. El nivel de exigencia era extremado. O B. Las explicaciones que daba el profesor eran insuficientes. De hecho, creo que cualquier persona que haya ejercido la docencia con un criterio razonable sabe que si nadie aprueba un examen,
Hay que revisar los procedimientos de aprendizaje utilizados. Pero el profesor en cuestión tenía otra teoría. Lo único que demuestran los malos resultados obtenidos es que este es un curso de imbéciles. El señor vivía en el limbo de los autoritarios y jamás aceptó revisar su estilo pedagógico. En realidad, si alguien opinaba algo en contra, inmediatamente se sentía ofendido y comenzaba a sancionar indiscriminadamente a los disidentes. Nunca comprendí por qué el colegio dejaba ejercer la docencia a semejante personaje. ¿Cómo podría haber actuado una persona flexible en su lugar? Pues la solución hubiese sido muy sencilla: calibrar el nivel de exigencia y revisar el sistema de evaluación. Después de todo, la tenebrosa idea de que la letra con sangre entra no es otra cosa que la manifestación de un sadismo pedagógico que solo conduce al oído y a la deserción escolar. Entre la demencia irracional, es decir, metas educativas inalcanzables, y la complacencia irresponsable, es decir, metas educativas pobres, existe un punto medio donde el requerimiento hace moderado y congruente las capacidades reales de los estudiantes. Entre la filosofía nerd y dejadez hay una forma comprometida de estudio, donde la salud mental sale bien librada. Una mente flexible hubiera sido humilde y habría pensado más en el bienestar de los estudiantes que en llevarse el punto de manera arrogante. Vale la pena señalar, una vez más, que la flexibilidad no es un estado de la mente, sino un proceso dinámico de observación y autoevaluación permanente. Lo que intenta la mente flexible es establecer una carretera por donde transitar con moderación, sin asfixiarse ni darse contra las paredes. La búsqueda del camino del medio aparece en prácticamente todas las tradiciones filosóficas y espirituales, con distintas denominaciones. Camino del medio, armonía, equilibrio dinámico, prudencia o fronesis. Pero incluso el camino del medio tiene excepciones. Aristóteles enseñaba que algunas actuaciones son en sí mismas malas o dañinas, y no admiten puntos intermedios. ¿Cuál sería el punto medio de un violador? ¿Violar solo un poco? Hay vicios que no permiten sino la exclusión, ya que no es posible establecer virtud alguna en su ponderación. ¿Cómo ser menos asesino, menos torturador o menos esclavo? 3. El pluralismo. Cuentan que un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa cuando vio a un anciano chino colocando un plato de arroz en otra tumba. El hombre se dirigió al chino y le preguntó: «Disculpe, señor, ¿de verdad usted cree que el difunto vendrá a comer arroz?» «Claro», respondió el chino, «cuando el suyo venga a oler las flores». Una mente flexible quizás habría sentido cierta curiosidad y hubiera realizado una pregunta menos irónica. Por ejemplo: «Discúlpeme, señor, ¿por qué pone un plato con arroz? No conozco esa costumbre y me gustaría saber más al respecto, si no le molesta». No es fácil ponerse en otro punto de vista, sobre todo en una cultura que promueve al egocentrismo en todas sus formas. Creemos a cabalidad que nuestras costumbres están más justificadas que las de los demás. No vemos la viga en el propio ojo. La mente flexible es responsiva y sensible a otros puntos de vista sin verse necesariamente en la obligación de aceptarlos. Incluye a los demás, viaja hacia ellos, intentando averiguar sus respectivos fundamentos y su parecer. Pero este viaje solo es posible si se hace con humildad, sin la vanidad del que se las sabe todas. En el apéndice B puede verse el perfil básico de las mentes flexibles, sus creencias centrales, sus pensamientos, sus miedos y sus estrategias de supervivencia. Algunas ventajas de la mente flexible. El buen juicio que caracteriza a las personas de una mente abierta genera buenas decisiones y permite establecer relaciones amables y empáticas con la gente que nos rodea. Veamos los beneficios que otorga la flexibilidad. Las relaciones interpersonales son amables y constructivas, porque la gente no se siente amenazada y además uno no pretende ganar o tener la razón a cualquier precio. Vivir en paz con uno mismo, es decir, no sentirse violentado al tener que imponerle al mundo una estructura determinada de pensamiento.
Las cosas fluyen sin tantos requisitos. La solución de problemas y las decisiones se dan con facilidad porque uno está abierto al cambio. Los niveles de estrés y depresión bajan porque la mente flexible sabe perder y no se aferra a los imposibles. Dicho de otra forma, la mente flexible funciona con los pies en la tierra. Las mentes flexibles crecen y desarrollan su potencial humano, porque no están interesadas en verdades consumadas. La vida buena es algo que surge de la exploración y el